de análisis de recursos obtenidos por unidad sobre de salidas, sobre entradas, ¿verdad? Podríamos hacer un análisis en relación a que el indicador podría mejorar hacia arriba. Pero si lo hacemos en términos de costos en relación a la mano de obra utilizada, pues el indicador, si lo estamos trabajando en costo por unidad, en este caso, el mejor indicador sería el que nos permita reducir esos costos por unidad de producto, ¿verdad? Y si lo asociamos con la mano de obra, entonces, ¿qué cantidad de mano de obra o cuánto nos cuesta la mano de obra por día versus las unidades producidas por día? En este caso, como nos da un costo por unidad asociado a la productividad laboral o a la mano de obra, en este caso queremos utilizar el indicador que sea más económico, ¿verdad? En términos de reducción de costos. Por ejemplo, si tenemos dos plantas, una planta 1 y una planta 2, con un costo de mano de obra por hora de $10 y en la planta 2 de $4, versus la producción diaria, 60 unidades para la planta 1 y 20 unidades para la planta 2. Pues el costo por unidad entonces sería para la planta 1, en este caso, los $10 por hora sobre las 60 unidades, eso nos da un factor de 0,1667 pesos por unidad, ¿verdad? Y para la planta 2 sería los $4 por hora sobre las 20 unidades, eso nos da un factor de 0,20 dólares por unidad, ¿sí? Para este caso, pues digamos, como estamos asociando la reducción de los costos mínimos, en este caso sería más conveniente la planta 1 donde el costo de la mano de obra es menor en relación a la producción diaria, ¿sí? El costo por unidad de producto es menor en la planta 1 versus la planta 2, ¿sí? Entonces, las decisiones en este caso serían de minimizar los costos por unidad de producto, ¿sí? Entonces, en la planta 1 sería menor el costo por unidad de producto en comparación con la planta 2. Y, por ejemplo, nos dicen en Bogotá, 6 trabajadores cada uno con un sueldo de $3 por día pueden producir 40 unidades diarias. En Medellín, 2 trabajadores con un sueldo de 60 por día pueden producir 100 unidades diarias. Y en Montería, 10 trabajadores pueden producir 45 unidades diarias por $2 diarios. Entonces, ¿en qué lugar sería más conveniente producir el artículo en este caso? Para el caso, por ejemplo, de Bogotá, bueno, se muestra adicionalmente unos costos por unidad, unos costos de transporte por unidad de producto desde cada ciudad hacia el puerto donde se pretende sacar el producto hacia otra ciudad. Entonces, de Bogotá a Cartagena tenemos un costo de unidad de $1.5. En Medellín, de Medellín a Cartagena, un costo por unidad de 0,25 y de Montería a Cartagena, $1 por unidad. Entonces, ¿cuál localización sería más favorable para el sistema de producción, teniendo en cuenta también los costos por unidad de transporte? Entonces, en este caso, como para el caso de Bogotá, se tienen 6 trabajadores que ganan 3 por día y producen 40 unidades diarias. Entonces, pues simplemente serían los 6 trabajadores por $3, serían $18 sobre las 40 unidades que se requieren. Eso nos daría un indicador de $0,45 por unidad, más el costo de transporte por unidad establecido a partir de tener en cuenta pues la cantidad de productos que pueden estar en un container y los costos de la gasolina y los costos de los peajes. Entonces el costo de transporte por unidad es de 1,50 para un total de 1,95 dólares por unidad de producto, ¿sí? De igual forma, para Medellín se tiene en este caso eh, 2 trabajadores con sueldo de $60 por día. Los trabajadores en realidad son muy eficientes porque producen 100 unidades diarias del mismo producto. Entonces, para este caso serían, como son 2 trabajadores por 60, 120 sobre las 100 unidades que pueden producir. Eso nos da un indicador de $1,2 por unidad, más el costo de transporte sería 1,45. Y para Montería, pues la relación sería de $20 el costo de la mano de obra sobre 45
unidades producidas, daría un indicador de 0,44 más el costo de transporte por unidad de uno, pues porque es más cerca Montería a Cartagena que Bogotá y Medellín, ¿cierto? Entonces, aunque en Medellín, pues digamos que para el caso específico, el costo de transporte por unidad pues es más económico, ¿sí? Asumiendo pues lo que dice el problema. Entonces, ¿cuál sería la decisión más conveniente de ubicación de acuerdo a los costos de productividad laboral? ¿Cuál sería la mejor decisión de acuerdo a ese problema? Y de acuerdo a los costos totales. ¿Cuál sería la mejor opción? La de Medellín, ¿no? De acuerdo al costo total, ¿cuál sería la mejor decisión? La de Montería, profesor, con respecto al costo total por unidad sería mejor Montería. Claro, repuesto el costo total, porque el costo es el menor, ¿verdad? 1,44 en relación a 1,45 de Medellín, ¿cierto? Y mencionar Bogotá, porque está más por encima, ¿sí? Ojo, eso en términos únicamente de la productividad laboral, haciendo el análisis de la mano de obra, y en términos de la relación que se muestra acá, de mano de obra por día, por la productividad, sobre la productividad de unidades por día, ¿sí? Para que nos dé la relación de costo por unidad. Porque recuerden que nosotros hacíamos el análisis de puntos de productividad de manera que era lo contrario. Las unidades producidas sobre la mano de obra utilizada. Quiere decir que entre más pueda aumentar la productividad y menos costo, pues el indicador será mejor hacia arriba. Pero hablando de costos por unidad, el indicador es mejor hacia abajo, es decir, donde el valor total sea el menor. ¿Sí? Donde el valor total sea menor es donde se considera, pues para este caso específico, el costo menor, ¿sí? Donde se minimicen los costos. Listo, además de la productividad laboral se tiene en cuenta los tipos de cambio y riesgo en la paridad cambiaria, la valoración de la divisa extranjera. Esto aplica mucho más pues, para casos de exportación o importación de productos, ¿verdad? Entonces, en la medida pues, que el dólar pues, vaya en aumento, ¿no? con relación al peso, pues es mucho más conveniente exportar porque obviamente en términos de cambio a la divisa nacional o a la moneda nacional, pues obviamente se obtiene mayor cantidad de producto al cambio, de dinero al cambio, ¿verdad? Pero cuando hay una reducción del dólar, pues es más conveniente importar, sí, si es el caso de parte y suministro, por ejemplo, que solamente se fabrican en el extranjero y se comercializan en dólares, pues es más conveniente importar, ¿verdad? Importar. Entonces, cuando el dólar se mueve a la baja, entonces compramos a bajos precios con la moneda local, podemos comprar a más bajos precios y esperar pues que se presente un posible aumento pues para que los precios de esos productos aumenten para poderlos comercializar, aunque sería un riesgo, son riesgos que debemos tomar, ¿verdad? Como empresarios, como dueños o accionistas, dueños de organizaciones o accionistas, pues también son riesgos que se deben tomar y los riesgos no son malos, los riesgos pues son buenos. La idea es minimizar el riesgo, entre menor sea el error en la decisión que vayamos a tomar, pues eh, digamos mayor certeza podemos tener, ¿verdad? Y son situaciones pues que se presentan en toda organización, ¿sí? Decisiones de inversión, decisiones de cambios de proveedores, decisiones de cambios de productos, decisiones de ampliación de clientes o potencialización de nuevos clientes, por ejemplo, ¿sí? Se toman estrategias y se desarrollan actividades eh, que permitan acciones que puedan mejorar la rentabilidad de la empresa, los ingresos, las ventas, las utilidades, que es lo más importante, ¿sí? En el análisis organizacional de sistemas productivos también, porque es la principal decisión, es el principal objetivo de las empresas, generar riquezas, generar dinero, ¿verdad?
Las empresas no están pues para que las vean producir, o bueno, sí para satisfacer necesidades del cliente, pero se satisfacen necesidades del cliente para generar ingresos, generar riquezas, ¿verdad? Listo, entonces, eh, dentro de esas decisiones, pues tener en cuenta los costos, minimizar los costos de servicios públicos, mano de obra, materiales, impuestos, depreciación, transporte, todo eso lo hemos mencionado, el costo de transporte de productos terminales y el costo de transporte por unidad de producto, eh, los costos de construcción también. eh, bueno, todo eso depende de situaciones específicas, decisiones estratégicas, normatividad local, nacional, incluso hasta internacional, pues en caso del término de la mano de obra, que es lo más costoso, y si es mano de obra especializada, pues mucho más, porque no es solamente el pago de salario, sino prestaciones y otro tipo de factores económicos que se deben tener en cuenta pues, para vincular una persona. Entonces es mucho más económico, por ejemplo, pagar horas extras en cualquier organización, es mucho más económico pagar horas extras a personal que ya está vinculado a vincular personas nuevas a las empresas, ¿sí? Porque la vinculación conlleva hasta el 100%, eh, conlleva hasta el 300% en relación con el pago de horas extras. Entonces es mucho más costoso vincular personal adicional. Entonces, otros aspectos a tener en cuenta, los costos de calidad, bueno, para calidad en educación, para el caso pues, de universidades, centros, corporaciones de educación técnica, tecnológica, son aspectos que se deben tener en cuenta. También el perfil de egresados, pues para en caso de disponibilidad de mano de obra, infraestructura de transporte, tener acceso como tal, o poder brindar posibilidad de transporte dentro de las organizaciones. Por eso el acceso a las vías, carreteras, ferrovías, aeropuertos, puertos marítimos es muy importante y son aspectos que también permiten, desde el punto de vista de infraestructura física, medir la competitividad de las naciones, de las regiones y de las ciudades, ¿sí? Entonces, eh, nosotros tenemos un potencial muy grande en el departamento, que tenemos pues costa marítima como tal. No la hemos aprovechado pues para, en términos de exportación, de poder sacar productos con puerto propio en el departamento, por temas ambientales, por temas de corrupción también, en decisiones de gobierno, pues obviamente no se ha podido desarrollar un puerto marítimo y ya hasta Antioquia pues nos está en un proyecto pues como tal a pesar de que sus centros de producción están mucho más distantes que acá en el departamento de Córdoba, pues ya ellos ya están construyendo un puerto, no es de cabotaje, sino un puerto marítimo ya como tal de aguas profundas, pues para sacar sus productos directamente a partir de sus operaciones dentro del departamento de Antioquia como tal, y eso va a generarle pues muchas más regalías de las que ya eh, están generando, ¿sí? Entonces, tenemos que cambiar ese chip, esa mentalidad. Bueno, podemos no afectar la parte ambiental, ¿verdad? Pero eh, pensar en desarrollar como tal un puerto marítimo en Córdoba es viable, sin la parte ambiental, ¿sí? Los arrecifes y las reservas naturales, se puede hacer, ¿sí? Sobre voluntad, pues como tal, política. Entonces, ya mencionamos esto, las actitudes del gobierno y los trabajadores, la disponibilidad de materia prima, la cercanía a los mercados es muy importante en las empresas de servicios como tal, las empresas de comercio al detal, comercio directamente al cliente, pues y normalmente las empresas que prestan un servicio en común, por lo general se ubican estratégicamente juntas, ¿verdad? Para resolver la mayor cantidad de clientes, por ejemplo, para el caso de
por eso en ciertas localidades, ventas de calzado, vestuarios, también se ubican estratégicamente juntas, medicamentos, ventas de bancos, servicios de bancos como tal, también se ubican muy cercanos pues, para poder servicios adicionales a los clientes. Y en sitios estratégicos, pues también donde se ve potencial de crecimiento, pues también a través de sucursales. Hoy como en día, todo el día, pues es a través, como lo habíamos mencionado, sucursales virtuales, redes virtuales, redes sociales, ofertar el portafolio de bienes y servicios por todos los mecanismos posibles digitales es importante pues, para las organizaciones. ¿Sí? La cercanía a los proveedores también en algunos casos es bastante importante. Por ejemplo, cuando se trata de productos perecederos, normalmente de alimentos, pues la cercanía a los centros de abastecimiento, el costo de transporte también, que disminuir los costos de transporte y el costo de insumos como tal. Y cuando se manejan volúmenes altos y grandes cantidades, pues que se requiera la menor implementación posible. Para el caso, por ejemplo, de las minas, perdón, de la minería, de la explotación minera, entonces normalmente el centro de producción se ubica muy cercano donde está la explotación minera, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Se puede dar cercanía a competidores como tal, que fue lo que les mencioné, pues cuando se trata normalmente de empresas que van directamente al cliente, ofrecen servicio como tal, venta de equipos técnicos, tecnológicos como tal, entonces normalmente se ubican juntos, ¿verdad? Este tipo de empresas, si un cliente no consigue un equipo con ciertas características, lo puede conseguir inmediatamente en otros almacenes que queden contiguos, ¿sí? Listo, entonces, en términos generales, los factores críticos para el éxito, para las decisiones de localización, están relacionados más que todo con servicios públicos, los costos del lugar en cuanto a terrenos, alquiler como tal de infraestructura, disponibilidad de transporte y disponibilidad de vías de acceso, calidad de vida en la comunidad también es muy importante y depende pues del tipo de producto que se esté ofreciendo servicio y a qué comunidad va dirigida, ¿verdad? Pues obviamente no vamos a, por ejemplo, a ubicar una venta de equipos, voy a decir cualquier cosa, ubicar una venta de Ferrari, de vehículos Ferrari, de vehículos Mercedes-Benz, vehículos Audi y eh, otro tipo de vehículos de alta gama, por ejemplo, ubicar un centro de ventas allá en el sur de Montería, ¿verdad? Entonces eso tiene que ver con la calidad de vida de la comunidad y las posibilidades de las personas, ¿verdad? Entonces, si de pronto se pretende abrir, pues se ubicará cerca donde estén pues los demás concesionarios y cerca donde estén las personas pudientes pues para ese tipo de productos que se requieren comercializar en Montería, por ejemplo, ¿sí? Aunque bueno, todavía nosotros estamos, eh, digamos, dentro de los clasificados, las ciudades dentro de las clasificadas en, en- en vía de desarrollo, ¿verdad? Porque somos un departamento y una ciudad pues que está más concentrada hacia el servicio, hacia la comercialización, más que la producción y digamos donde el nivel de vida pues no es tan alto pues como en otras ciudades que de pronto sí pueden presentarse ese tipo de empresas que quieran comercializar esa clase de producto, ¿verdad? En fin, y entonces algunas técnicas algunas técnicas y alternativas de localización, además del factor de productividad, tiene que ver con la calificación de factores, el análisis de punto de equilibrio, el método de centro de gravedad y los modelos de transporte. Ya ustedes pues, los habrán conocido en algún momento anterior, ¿verdad? Son técnicas pues bastante sencillas de utilizar
La técnica de calificación de factores tiene en cuenta pues, los factores críticos de éxito, aunque es un poco subjetivo, pero la idea es hacerlo lo más objetivo posible porque depende de la clasificación, la percepción que se pueda hacer a partir de un estudio de mercado, de un análisis de contexto, de las posibilidades que tienen las ciudades, las localidades o las naciones en relación a ciertos factores críticos de éxito también. Entonces, es muy importante tenerlas en cuenta, ¿sí? El análisis del punto de equilibrio, por lo general, tiene que ver con los costos fijos y los costos variables asociados en una organización que tiene una empresa, una localidad, una región como tal, en relación a sus costos fijos y costos variables y los precios de los productos. El centro de gravedad, por lo general, está relacionado con ubicaciones geográficas, ¿verdad? Y relación de volumen de productos que se movilizan en cierta región, en cierto país o en cierta comunidad. En la medida que el volumen aumenta hacia cierta zona, pues normalmente la tendencia del método de centro de gravedad tiene que ver que la ubicación se vaya un poco más allá, hacia donde se mueve gran cantidad de volumen de productos o gran prestación de servicios, ¿verdad? Entonces tiene más en cuenta la cercanía a clientes, proveedores y distribuidores, ¿verdad? Y los modelos de transporte, pues ya ustedes los conocen también, son aquellos donde normalmente los costos de transporte se minimizan, hay menores costos de transporte, pues, y la idea es reducir esos costos de transporte donde haya menor eh, distancias de desplazamiento, quiere decir, donde haya menor distancias de desplazamiento para poder llevar los productos, pues también tiene relación entonces con la minimización de los costos asociados a ese transporte. Listo, entonces la calificación de factores básicamente lo que busca es lo que el método o la metodología o los pasos consiste en primero desarrollar una lista con los factores relevantes, denominados factores críticos de éxito. Para una empresa puede ser más conveniente cercanía a los clientes, o puede ser cercanía a proveedores, o puede ser disponibilidad de servicios, o puede ser, digamos, la cantidad de población que exista en cierta ciudad, por ejemplo, si se trata de centros de espectáculos como tal, de eventos, por ejemplo, entonces normalmente donde hay gran cantidad de gente, pues y esas personas tienen capacidad financiera, pues digamos, esos tipos de centros de eventos, pues normalmente se ubican más hacia allá, ¿verdad? O si necesitamos mayor cercanía a servicios públicos o tendencias como tal de consumo, por ejemplo, en Argentina, pues lo que más les gusta es el fútbol, entonces la conformación de un equipo de fútbol puede ser también visualizarla hacia el sur del continente, por ejemplo. Y así, otras decisiones. Entonces, las que se consideren mayores factores críticos de éxito son las que se deben tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, ¿quién las define? Pues las definen los propietarios, las definen las directivas, los dueños de empresa, pero con base en qué? En el comportamiento sobre esos factores y donde sean más beneficiosos, ¿verdad? Los que se consideren más relevantes pues para la empresa. Segundo, se asigna un peso a cada factor que refleje la importancia relativa para la compañía, para la empresa o para la organización, ¿verdad? Entonces, para mí puede ser más importante o para la organización, hablando de consenso o comité o grupo de trabajo, pues podemos considerar que los factores que se consideran más importantes y se les da un peso más grande puede ser, por ejemplo, la cercanía a clientes o la disponibilidad de materias primas, ¿sí? Ya eso lo define pues, la organización de acuerdo digamos, a la importancia que tiene para la empresa, ¿verdad? Y también se desarrolla una escala para cada factor y se califica cada factor para cada lugar, ¿sí? Entonces, uno tiene que ver la importancia que tiene para la empresa y el otro tiene que ver de acuerdo al lugar, ¿sí? Qué tan relevante es en el lugar donde o qué peso
ponderado o qué peso se le puede dar, peso puntual, en una escala de 1 a 100 se le puede dar en relación con el factor que en la organización se considera más importante. Y luego se multiplican los puntos por los pesos de cada factor y se suman los puntos de cada localización, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta empresa dedicada a equipos, a la conformación de equipos de béisbol, en este caso, Catin es la empresa del equipo Marlin, un equipo de béisbol del norte de la Florida, desea llevar al equipo, ya sea Atlanta o Charlotte, tiene dos posibilidades de ubicación. Entonces, en la tabla se consideran los factores que la empresa considera importantes y sus ponderaciones y los puntos para las dos alternativas. Entonces, la ponderación o la importancia se le da un factor de calificación de 0 a 1, ¿verdad? La ponderación. Entonces, consideraban que el incentivo, la satisfacción del jugador, el interés en deporte y el tamaño en la ciudad fueron los factores críticos de éxito más importantes para la empresa, ¿verdad? El incentivo, el incentivo gubernamental. Entonces, decir que, por ejemplo, en el incentivo, una reducción de impuestos, hubo, eh, por ejemplo, para el caso, ¿qué tanto incentivo se da pues, para el deporte? Por ejemplo, si hay publicidad, si hay comunicaciones, si el deporte es mucho más relevante pues, para la empresa, pues obviamente el incentivo es un aspecto muy destacado que tiene en cuenta la compañía pues, para ubicar la organización en cierto lugar. También tiene que ver pues, con incentivos gubernamentales, decisiones estatales o decisiones de gobierno en relación al deporte o a la conformación de empresas, ¿verdad? Entonces consideraron el incentivo pues, eh, como el factor más importante, por eso se le dio una ponderación del 40%, de 0,4, en una escala de 0 a 1. La satisfacción del jugador también la consideraron importante en términos de clima, adaptación, eh, motivación como tal, de acuerdo a la ciudad de ubicación, el ambiente de trabajo, ¿sí? Todo eso, pues, que tenga que ver pues, con la satisfacción del jugador. Más que todo en términos de ambientación, ¿sí? Porque el clima, pues, digamos que juega un papel muy importante también para que, para que los jugadores puedan desempeñar adecuadamente su trabajo. El interés en deporte también, que consideró la empresa que fuera muy importante, que es importante, pero no tanto como la satisfacción del incentivo, entonces se le dio una ponderación del 20% y el tamaño de la ciudad del 10%. ¿Sí? Entonces son aspectos que los define la junta, el consenso, el grupo de socios de la organización y se les da una ponderación por relativo, ¿sí? Con respecto a la empresa, lo que se considere más importante. Y en una escala de 1 a 100, se le da una calificación a cada ciudad. Entonces las dos alternativas que se tenía era Atlanta y Charlotte. En este caso, por el caso del incentivo en Atlanta, se le dio eh, una ponderación de acuerdo al análisis en relación a los dos. Hay más incentivo en Atlanta que en Charlotte, de acuerdo al estudio y estudios de mercado que se ha desarrollado, el estudio, las encuestas que se desarrollan o el trabajo articulado con las directivas, con las con los eh, con los líderes, por así decirlo, los responsables de gobierno de su momento en cada ciudad, pues también se le dio mayor importancia a Atlanta en relación a Charlotte, 80 puntos en Atlanta y 60 en Charlotte, y así sucesivamente para los demás factores críticos de éxito. Resaltando que el interés en deporte es mucho más importante en Charlotte. ¿Sí? De acuerdo a eso, de acuerdo a esa escala, al peso o factor de para la compañía y la escala de 0 a 100, la calificación que se le dio a cada factor para cada ubicación. Entonces,
Se multiplican los pesos de cada factor y se suman los puntos de cada localización. ¿Listo? Entonces, en este caso hacemos el producto de la ponderación, la sumatoria del producto de la ponderación por el peso de cada factor en cada ciudad. ¿Cuánto da eso? Háganlo ahí y me dicen cuánto les da. Profe, en Atlanta da 53, si no estoy mal, y en Charlotte da 60. 60. Sí, señor. Efectivamente, entonces en Atlanta 53 puntos y Charlotte 60 puntos. Entonces, ¿cuál sería la mejor decisión de acuerdo a eso? En Charlotte. En Charlotte, pues, donde hay en este caso se toma el factor que tenga mayor ponderación. Listo, muy bien, ya ustedes conocen esa técnica. Bueno, entonces, otro tiene que ver con el punto de equilibrio, ¿verdad? En este caso se hace un análisis de los costos fijos y variables en cada lugar posible de ubicación. Se grafican como tal los costos totales, a partir de la información de los costos fijos y los costos variables. Y la metodología es la siguiente: se determinan los costos fijos y variables para cada localización, se grafican los costos de cada localización y se selecciona la localización que tenga el menor costo total de acuerdo al volumen de producción esperado, ¿sí? Entonces, en este caso existen rangos de costos de acuerdo a un nivel de producción. Entonces, si tenemos un sistema de producción con una capacidad instalada, por decir, de 10.000 unidades, podemos tener unos costos fijos y unos costos variables de acuerdo a las 10.000 unidades, nos daría una ubicación específica de la empresa, ¿verdad? Entonces, es establecer de acuerdo a un abanico de posibilidades y de acuerdo a un nivel de producción donde sería más conveniente ubicar la empresa. Entonces, por ejemplo, si tenemos estos costos fijos y variables para estas tres alternativas de ubicación, y tenemos una localización, tenemos, perdón, un volumen esperado de 2.000 unidades al año, ¿cuál sería la ubicación más adecuada? ¿Verdad? Entonces lo podríamos hacer directamente, teniendo en cuenta el precio de fabricación de los productos, que es de 120, y los costos, ¿verdad? Entonces podríamos hacer directamente el cálculo, ¿verdad? Restando los costos de fabricación para esas 2.000 unidades al año, ¿cierto? Pero, y decidir inmediatamente, entre esas tres alternativas de ubicación, pues cuál sería la más económica, ¿cierto? Pero entonces vamos a ubicar, también nos dice para qué rango de cantidades es óptima cada localización. Ah, bueno, entonces si me estás pidiendo un rango, no solamente para las 2.000 unidades, sino para qué rango es óptima cada localización, entonces necesitamos hacer un análisis gráfico, ¿sí? Un análisis gráfico pues, para la metodología específicamente, teniendo en cuenta esos costos fijos y esos costos variables. Entonces, hacemos un comparativo primero para encontrar un punto de equilibrio, porque la técnica como tal así lo especifica, debemos encontrar un punto de equilibrio. Y entonces debemos hacer la comparación, primero, pues, entre Colombia y Argentina, cuál sería el punto de equilibrio, entre Argentina y Chile, cuál sería el punto de equilibrio, y entre Colombia y Chile, pues, cuál sería el punto de equilibrio, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer tres comparativos. Listo, entonces, de acuerdo a la información que nos da, entonces, entre Colombia y Argentina, inicialmente, las dos primeras, tenemos que buscar el punto de equilibrio igualando los costos totales entre Colombia y Argentina. Entonces, los costos totales, igualando esos costos totales con la información que ya tenemos, encontramos que el punto de equilibrio para este caso corresponde a 1.000 unidades, donde se localizan 1.000 unidades de producto, ¿sí? El punto de equilibrio quiere decir que es indiferente o los costos son iguales entre Colombia y Argentina. Cuando se fabrican 1.000 unidades, los costos totales son iguales en comparativo a estas dos naciones.
¿sí? Entonces, para el caso de 1000 unidades, para un factor de 1000 unidades y reemplazando ese valor de 1000 unidades en cualquiera de las dos fórmulas de costos totales de Colombia y Argentina, pues nos daría un valor en dinero de 105.000, ¿sí? Esos son los que tenemos que graficar para el caso de entre Colombia y Argentina, 1000 unidades y 105.000 unidades monetarias, teniendo en cuenta entonces eh, la variable, las variables X y Y, para el caso de X sería de 1000 unidades, para el caso de Y de 105.000, ¿sí? Primero entre Colombia y Argentina, luego entre Argentina y Chile. También igualamos los costos de tal forma de que el punto de equilibrio se logra en un punto de fabricación de 2.500 unidades con un valor en dinero de 172.500 dólares. Si estamos hablando de dólares, entonces sería el punto de equilibrio entre Argentina y Chile. Si analizamos entre Colombia y Argentina y entre Argentina y Chile, ¿cuál nos quedaría analizar? Entre Colombia y Argentina y Chile, ¿cuál nos quedaría por analizar en el punto de equilibrio? Y que tenemos entre Colombia y Argentina, Pues, entre Argentina y Chile, faltaría el punto de equilibrio entre qué? Colombia y Chile. Entre Colombia y Chile, ¿verdad? Entonces, entre Colombia y Chile, entre el primero y el tercero. Entonces, el punto de equilibrio sería 1.600 unidades, en unidades, valga la redundancia, y el costo sería 150.000. Teniendo en cuenta estos tres cálculos, ¿verdad? Entonces, graficamos teniendo en cuenta pues que parte de los costos fijos de cada localización y encontramos el punto de equilibrio para cada uno. Miren entonces que entre el primero que hicimos entre Colombia y Argentina, en unidades, la línea azul y la línea anaranjada nos representan unidades, 1000 unidades, con un valor de 105.000, que fue el que inicialmente vimos. Mire, unidades 1000 y 105.000, ¿sí? Entonces es lo que está representado entre la línea azul y la línea anaranjada, 1000 unidades y 105.000. Para caso entre Argentina y Chile, nos representan 2.500 unidades y 172.500 en valor económico. Entonces, entre Argentina y Chile, que son las líneas naranjada y gris, representan 2.500 unidades de producto con un valor de 175.000, ¿sí? Y entre Colombia y Chile, que es la línea azul y la línea gris, nos representa entonces 1.600 unidades, el punto de equilibrio, con 150.000 en valor económico, ¿verdad? Entonces, entonces, de acuerdo a eso, ya podemos responder la pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es la localización más económica para un volumen de 2.000 unidades al año? Si nos ubicamos en 2.000 unidades al año, ¿cuál sería la ubicación más económica? Si nos ubicamos en 2.000 unidades al año, ¿cuál sería la ubicación más económica? Viéndolo desde el gráfico, ¿cuánto sería? sería Argentina. Sería Argentina, ¿verdad? Porque es la línea que nos representa el costo menor en relación al punto de las 2.000 unidades, ¿cierto? Entonces, y nos representa un valor total de ¿cuánto? ¿Cuánto valor total nos representa en 2.000 unidades? 150.000. Claro, aquí se ve en el punto de intersección de 150.000. 150.000.
Listo, que si nos vamos un poquito más arriba, en la línea si nos preguntan cuál sería el rango, el rango de cantidades que es óptima cada localización. ¿Cuál sería el rango entonces? Entre cero y tanto, cuál sería más económica? Entre tanto y tanto, ¿cuál sería más económica? Y más de tanto, ¿cuál sería más económica? ¿Quién me dice? Hablando de unidades, ¿sí? Digamos, en un sistema de producción entre cero y 1000, ¿cuál sería más económica? Entre cero y 1000. Entre cero y 1000 unidades, ¿qué sistema de producción sería más económico? ¿Qué alternativa de localización sería más económica? Entre cero y 1000. ¿Cuál es más económica? ¿Qué localización es más económica? Si lo ven ahí en el gráfico, entre cero y 1000, ¿cuál es más económica? Ahí se cruzan tanto como Colombia y Argentina. Sí, pero hay una que es más económica. ¿Cuál es? Entre cero y 1000. Entre cero y 1000. O sea, es decir, que si yo fabrico 999, ¿cuál es más económico? 999 unidades, ¿dónde es más económico? Ah, en Argentina, profesor. ¿Mm? ¿Será? Argentina. Colombia. No, Colombia, Colombia. Estaba ¿verdad? En la línea Colombia. azul. La línea azul es Colombia y está más abajo, en costos totales más bajos. ¿La ven? Quiere decir que entre cero y 999 es más económico ubicarlo en Colombia, ¿cierto? De cero y 999. En 1000, ¿cuál es más económico? En 1000, ¿cuál es más económico? Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos, ¿verdad? Porque es el punto de equilibrio donde los costos totales se igualan, ¿cierto? Entre 1001 y 2499, ¿cuál es más económico? Argentina. Argentina. Y en más de 2500 unidades es Chile, ¿verdad? Es más económico Chile, ¿sí? Lo pueden hacer, lo pueden ver también, pues, acá, estableciendo pues como tal que, miren que en 1000 unidades el costo total es, obviamente, si yo reemplazo el 999 en cualquiera de las dos fórmulas, me va a dar un poquito más económico en Colombia que en Argentina, ¿cierto? Si aquí yo reemplazo 2501 en cualquiera de las dos fórmulas, me va a dar un poquito más económico en Chile. Y en cualquier punto entre 1000 y 1000, entre 1000, Colombia y Chile. Bueno, pero aquí pues obviamente ya decir que Colombia y Chile, pues entre Colombia y Chile, pues sí, hacer el comparativo. Hacer el comparativo entre ellos sería tomar decisiones entre ellos dos, pero de igual forma, Argentina es más económico entre 1000 y 2500 unidades, ¿sí? Aunque quiera hacer el comparativo aquí entre Colombia y Chile, me va a dar un valor entre esas dos de que más de 1600 será más económico Chile y menos de 1600 será más económico Colombia, ¿sí? Pero entre ese rango, el más económico es Argentina, ¿sí? Miro aquí la curva, el área bajo la curva,
o el área bajo la curva o la línea. En este caso, pues, tomo decisiones en relación a las tres localizaciones, ¿sí? A que me reduzca el costo. ¿Está claro? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Listo, muchachos. Entonces, y también tenemos en cuenta el método de centro de gravedad, que tiene básicamente, está relacionado como una técnica matemática para encontrar la localización de un centro de distribución que minimice los costos de transporte. ¿Sí? Entonces, normalmente hay un flujo de volumen con unas coordenadas, hay un flujo de volumen de cantidad de productos que van a ciertas localizaciones, ciertas ubicaciones con unas coordenadas cartesianas, ¿verdad? Y normalmente el centro de gravedad lo que busca es una ubicación que se aproxime más hacia donde hay mayor cantidad de volumen de distribución, ¿sí? Entonces toma en cuenta la ubicación de los mercados y el volumen de productos donde se embarcan a esos mercados y los costos de embarque también. Listo, entonces podemos tener, por ejemplo, para el caso específico, coordenadas cartesianas, donde hay unos puntos de provisión o de distribución de ciertos productos y la idea es que se ubique lo más cercano posible, ¿verdad? A donde más se mueve la mayor cantidad de productos. ¿Sí? Podemos tener unas ubicaciones, unas localizaciones asociadas al centro de gravedad y asociadas a los puntos de distribución. El método de centro de gravedad lo que establece es que se deben calcular unas coordenadas de acuerdo al producto de la sumatoria del volumen de distribución en cada punto por la coordenada de ubicación de cada punto sobre el total del volumen que se mueve en todo el análisis de distribución. ¿Sí? Entonces, lo que hay que buscar es dos coordenadas equidistantes que permitan disminuir los costos de transporte, más que todo, los costos de transporte. Ya tenemos de sub i x, donde es la coordenada de x en la localización y, de sub i y, que es la coordenada y de la localización y. Y tenemos b mayúscula sub i, que es la cantidad de bienes que se mueven desde o hacia la localización y. Y tenemos el total o la sumatoria de los b mayúscula i, que corresponden al total de la distribución dentro del análisis del método. ¿Sí? En este caso, podemos tener el siguiente problema. La siguiente tabla contiene las coordenadas del mapa y las cargas de embarque para una serie de ciudades que deseamos conectar mediante un eje central. Y nos preguntan acerca de qué coordenadas en el mapa deberá localizarse el centro. Ya tenemos 7 ciudades con unas coordenadas específicas, ¿verdad? Que son las que están establecidas en este mapa, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, la ciudad A tiene coordenadas de 5,10, 5 en X y 10 en Y. Por ejemplo, entonces 5 en X y 10 en Y nos dirá que está en CRT, allá hacia el oeste de CRT, el punto de distribución. Ah, no, mentira, está más al norte de Montería. 5 en X y 10 en Y al norte de Montería, buscando como ¿para dónde? Para la ubicación cerca a Puerto Escondido, ¿verdad? Entonces, tiene una cantidad de embarque de 5 y la mayor cantidad de productos se lleva al punto 4,9 y al 7,9, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el 7,9 corresponde para este caso, el 7,9 corresponde a también Montería, pero más hacia el este de Montería. Y entonces, lo que se trata de buscar un centro, un punto de distribución equidistante hacia donde se mueven más cantidad de embarque, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que hacemos es el producto de las coordenadas en X por el volumen que se mueve en X sobre el total de distribución. El total de distribución sería 65, teniendo en cuenta las coordenadas sería
el siguiente análisis. Miren entonces que para el caso de la coordenada Cx, dentro del centro de distribución, o el centro de gravedad, perdón, el método de centro de gravedad, entonces establece que todos los puntos de la coordenada X de distribución se multiplican por la cantidad de carga de embarque, ¿sí? Todos los puntos de X, para el caso de las coordenadas, de cada una de las coordenadas se multiplica por el embarque para calcular la coordenada de centro de gravedad de acuerdo a los datos suministrados, ¿sí? Entonces 5, 6, 4, 9, 7, 3 y 2 se multiplican por cada embarque. El valor del embarque, 5, 10, 15, 5, 15, 10 y 5, sobre el total de la carga transportada, que en este caso es de 65. Es de 65. Quiere decir que el centro de gravedad será igual a 5,15 en X. Y para el caso de Y, la coordenada Y, el centro de gravedad será igual a 7,30. ¿Sí? Entonces ese será el centro de gravedad para el problema específico. Sería de 5 en X y de 7,3 en Y, que para el caso específico pues sería más que todo hacia el sur oeste de Montería. Suroeste de Montería, ¿sí? Sencillo, ¿verdad? Simplemente es encontrar unas coordenadas de centro de gravedad. ¿Preguntas? Lorena, ¿alguna pregunta? No, profe. ¿Todo claro? Sí, señor. Listo, muchachos. Entonces, voy a enviarles esta presentación ahorita para que ustedes la tengan. Y también voy a enviarles un taller. El taller se los estaré enviando mañana en relación a temas de productividad y temas de localización. Y finalmente, pues voy aquí a pasar nuevamente a lista rápidamente. Kelly, Presente. María Fernanda, Presente, profe. Daniela Díaz. Daniela, ok. Entonces Shiu no está acá. Shiu. Bueno, dice que hable conmigo. Melanie. Melanie. Está Melanie. Andrés Machado. Presente, profesor. María Camila Zúñiga. Presente, profe. Melissa Salgado. Presente. María Alejandra Corcho. Presente. Carlos Begambre. Presente. Francesca. Profe, presente. Joimer. Presente, profe. Freddy Garcés. Presente, profe. Marisabel. Presente. Pedro Páez. Presente, Pedro. profe. Juan Presente, profe. Fernando. Sí, muy bien, Pedro. Juan Presente, Fernando. profe. Juan Fernando. Lorena Berrocal. Presente.